Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de entender, comprender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estaremos abordando un tema de interés nacional, pero que se relaciona con un tema internacional. Importante todo esto porque lo que pasa al otro lado del mundo, algunos han de creer que no va a afectar a Honduras, que Honduras está muy largo de eso y que no va a afectar ningún problema. Así decíamos cuando la pandemia en China, nadie creía que iba a venir desde China para acá. Y habría que ver cómo está el panorama, ya que si ustedes han visto cronológicamente han sucedido una serie de eventos. Comenzando, por ejemplo, por la limpieza supuesta que está haciendo Estados Unidos desde hace algunos meses, sacando incluso a los del Tren de Aragua y manteniendo los cuidados en las calles y en las ciudades de Estados Unidos. Pues luego algo sucedió con Ucrania y Rusia, donde se destruyeron una serie de avioncitos en Rusia. ¿Tendrá la capacidad Ucrania de hacer eso? Son preguntas que nos podemos hacer. Luego sucede lo que está en este preciso momento, hace más o menos, yo creo que llevan 6-7 días, 6 días creo yo, ¿verdad? De lo que se empezó en el Medio Oriente con Israel e Irán. ¿Tendrá relación todo esto o no hay relación? Pues eso lo sabrán en algunos sectores y los demás quedaremos solamente en especulación. ¿Podrá afectar esto a estos países? Bueno, hay un interés creado entre aliados y aliados. En este caso, la alianza que puede existir entre lo que es Venezuela, Irán, China, etcétera, a Rusia. ¿Y qué está sucediendo en Honduras? Cuando en este gobierno se ha tratado de aislar de Estados Unidos y de aliar con China y Rusia. ¿Podrá o no afectarnos esta situación? Y estamos a 5 meses de que se decida realmente una alianza fuerte entre Honduras y China, entre Honduras y Rusia, o ratificamos la alianza con Estados Unidos. O sea, hay varios factores geopolíticos a nivel internacional, lo que está sucediendo y lo que puede suceder en nuestra querida patria Honduras. Pero bueno, para abordar y hablar un poquito de esta temática, tenemos un experto en el tema que lo hemos invitado exclusivamente para que nos abra el panorama y diga las cosas no como se están diciendo en algunos sectores, sino en forma creíble y real. Gracias al doctor Omar García por estar con nosotros en Unidos en Diálogo. Bienvenido, doctor Omar García, a Unidos en Diálogo. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, doctor Portillo. Dios y patria para todos. Es un gusto estar en su programa y para mí es un honor pues poder hablar de temas en los cuales los medios periodísticos nacionales pues me invitan, y también he aprendido de que cada una de estas cosas pues hay que saberlas compartir con el pueblo hondureño. Pues me desempeño en la parte internacional y bueno, hay que hablar de varios temas y estaré muy atento a las preguntas que usted me haga para ver desde mi formación en geopolítica, geoeconomía y geoestrategia poder contestarle. Omar, la primera pregunta que le tenemos que hacer es: ¿dónde nació usted y cómo inició sus estudios y dónde ha estudiado hasta llegar al PhD que tiene? Muchas gracias. Bueno,
Yo nací en Tegucigalpa, he vivido toda mi vida en Colonia San Miguel. Mis padres son de Concepción de María de Choluteca, mi mamá y mi papá de Cerro de Ula, ¿verdad? Campesinos. Eh, Ellos muy jóvenes se conocieron y se casaron y tuvieron 6 hijos. Uno de ellos soy yo y soy persona que estudió en la escuela Juan Ramón Molina. Terminé mi sexto grado y entré al Instituto Higueras y del Instituto Higueras terminé ahí todo el plan básico y seguí estudiando en el Vicente Cáceres, Central Vicente Cáceres. Después, entonces, empecé a trabajar en una comercial, estudié en la universidad, pues no podía, tenía que trabajar. Y lo que me dediqué fue a buscar trabajo, hice exámenes y gracias a Dios logré pasar los exámenes del Banco Central, donde estuve trabajando 23 años. Ahí en esos 23 años, hasta el 2004, pues eh, estudié la licenciatura en Administración de Empresas. Ya casi terminando, saqué 2 maestrías, con un ITEC, una en finanzas y otra en mercadotecnia. Y después continué con un doctorado en negocios con la Universidad eh, de IU de Florida y he estado estudiando desde entonces en aspectos en los cuales cuando salí en 2004 me dedico a la vida privada, tengo mi propia empresa, hacemos estudios nacionales e internacionales, algunos son políticos, otros son geopolíticos, otros son comerciales y eso nos permite pues poder generar trabajo donde estamos y ser parte del desarrollo de nuestro país. Y gracias a Dios por mis raíces, sé de dónde vengo, por tanto sé a dónde voy. Soy cristiano evangélico desde los 6 años, ¿verdad? Gracias a Dios no me muevo de ahí. La palabra de Dios ha sido muy fuerte para mí en muchas decisiones de vida y de transformación. Tengo 35 años de casado, tengo 3 hijos, ¿verdad? Y también soy socialdemócrata. Y ahí es donde me ubico, por si alguien quiere preguntarme, ¿y usted de qué partido es? Pues no soy del tripartidismo, soy socialdemócrata, o sea, propiamente el Pino, socialdemócrata, estamos ahí ubicados en cuanto a posiciones políticas, partidistas. Mi formación en los temas, pues a medida que salí del Banco Central, pues me dedicaba a planificación estratégica y tenía que ver aspectos de mercadeo, finanzas, economía, la parte social. Y eso me abrió puertas para entender el desarrollo nacional y poder establecer análisis de país. Me considero constructor de país. Hemos trabajado para organismos internacionales y realmente eh, trabajamos ahora un poco más en Honduras porque alguien me restregó en la cara que porque he ayudado a otros países y no ayudaba a Honduras. Por tanto, pues aquí estamos, agradecidos con Dios, ¿verdad? Me encanta estar con la gente. Mis amigos son gente muy luchadora con la cual me crié y yo no cambio. Pues aquí lo que tenemos que hacer es realmente entender que todos tenemos un papel importante en cuanto a poder servir al país, de la familia que venimos, ¿verdad? Quiero mucho a mis 5 hermanos, ¿verdad? A cada uno de ellos. Son 3 mujeres y 3 varones que estuvimos. Y mis padres pues siempre nos enseñaron a que la educación era libertad, que la educación, aprovecharla, era abridora de puertas. Y mi papá, Andrés Marcelino García, muy, pero muy honesto siempre, un hombre que trabajó con 2 trabajos, no se me olvida siempre, nos sacó adelante, fue taxista, ¿verdad? Yo soy hijo de taxista, me encanta hablar con los taxistas, hay veces le digo, vétase por aquí, métase por allá, pero soy sincero, ya la ciudad ha cambiado bastante y yo fui hasta taxista en mis tiempos de joven, me acuerdo que me tocó hacer eso y pues me he dedicado a la vida privada, soy actualmente catedrático a nivel nacional e internacional del Instituto Internacional de Derecho Humanitario San Remo, Italia, por ejemplo, de la Universidad de Moss de Estados Unidos y de Brasil. También he tenido la oportunidad de brindar conferencias
en Guadalajara, Colombia, y Washington, el Colegio Interamericano de Defensa, pues yo he sido invitado ya reiteradas veces a dar mis puntos de vista de qué es lo que yo miro en Centroamérica. A mí me llama la atención porque siempre me llaman para eso. Queremos saber cuál es su punto de vista de cómo mira Centroamérica, dónde va a estar y ese tipo de cosas. Y creo que mucho de lo que me ha ayudado a formar es por la sabiduría que Dios le da a uno, ¿verdad? Y no ver las cosas apasionadas, hay que ver las cosas bien maduras. Eso es lo que le puedo decir. No sé si contesto su pregunta. Excelente, excelente. Muchas gracias por estar con nosotros en Unidos en Diálogo. Quiero recordarles a los que nos están viendo que pueden hacerse amigos de Unidos en Diálogo de Canal 51 a través de lo que es el código QR que aparece en pantalla. También nos pueden estar monitoreando a través de las diferentes redes sociales, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, así como también nos pueden ver en tiempo real lo que estamos presentando en este momento a nivel mundial en cualquier parte del mundo a través de cn51hn.com, que es la plataforma. Usted nos puede ver en su celular o en su computadora a través de cn51hn.com. Así que, bueno, y por supuesto en las diferentes cableras del país, ¿verdad? Con excepción de Cable Color, que Cable Color pues es violador de la ley, no acata la ley de Conatel y es el único que nos tiene fuera de su grilla. No entendemos por qué Cable Color son y continúan siendo violadores de la ley. Pero bueno, eso es parte de lo que sucede en el país. Y volviendo al tema, en este caso, Omar, pues vamos a abordar el tema de lo que está sucediendo en Israel y en Irak, de los bombardeos de uno y otro lado. Pero antes de iniciar con ese tema, quisiera yo que analizara usted lo que mencioné al inicio, los aspectos que se han ido dando, tanto en Estados Unidos, como le mencioné, la eliminación del tren de Aragua y otros cuidados que han tenido por ahí, y lo que ha sucedido entre Ucrania y Rusia y el bombardeo de los aviones en Rusia, y por supuesto, si hay o no hay alguna relación o puede haber una relación en todo esto o está simplemente aislado. Bueno, lo que voy a decir es a raíz de lo que he tenido en mi formación. Yo soy egresado de lo que es el Centro Perry, el centro especializado en estudios estratégicos de Washington para el hemisferio occidental y vemos varios aspectos. Y también he estado en Asia, precisamente en Taiwán, evaluando lo que es el desarrollo nacional. Aquí tenemos que ver que el planeta ha entrado en un formato que cada vez el orden es el desorden, ¿verdad? Entonces, hay ciertos especialistas que nos están diciendo de que por un lado Estados Unidos está perdiendo el control como un buen policía que establece el orden y que por el otro lado todavía China continental, Rusia, no logran compensar esa ausencia que tienen los Estados Unidos. El Tren de Aragua es una organización criminal muy fuerte que ha logrado crecer de acuerdo a lo que es la facilidad del gobierno venezolano con su forma de ser, en donde el Tren de Aragua ha tenido presencia fuertemente, no solamente en los Estados Unidos, sino que también tengo entendido que aquí en Honduras y en la parte de Sudamérica donde ha llegado a Perú y Chile, ¿verdad? Y en una forma bien fuerte. Es bien interesante porque este cartel de Tren de Aragua, su base, los cabecillas están en los centros penitenciarios, no están libres. Y desde ahí entonces han logrado crear todo un emporio fuerte en situación de controlar lo que es la droga, haciendo una competencia casi fuerte con respecto a lo que son las conocidas como maras
¿verdad? Salvatrucha, M18 y ciertos carteles mexicanos y colombianos, donde realmente tienen una presencia en el mercado norteamericano fuerte. Yo creo que los Estados Unidos, tal como lo estamos conociendo en la parte eh, tan civil, tan democrática, eso está quedando en la historia. Tenemos que ir pensando de que los Estados Unidos cada vez más estará inclinado a militarizar varias ciudades que son estratégicas y donde hay presencia fuerte de ciertas estructuras criminales que están haciéndole contrapeso a la estructura federal y también, por qué no decirlo, estatal de los mismos Estados Unidos. Lo que se ha visto es parte de, ¿no? El señor Trump estableció una venta electoral de que iba a, a combatir la migración y los monstruos de la migración y la gente compró eso y precisamente eh, ahí lo que hizo es que está cumpliendo la situación donde los Estados Unidos aproximadamente hoy tiene entre, si en 1979 al 81 había 23.6 millones de migrantes, hoy tiene 52 millones de migrantes. Y hay una situación que es de seguridad de Estado, ¿no? Cuando yo tengo una cantidad de migrantes, yo debo de estar claro en esa estructura de vivencia y convivencia, sistema de valores, si me van a pagar impuestos por vivir acá, si van a aprender el idioma, si están, van a adoptar la cultura que nosotros tenemos. Y eso pues les ha afectado bastante a los Estados Unidos, no solamente los Estados Unidos, sino que otros países en Europa estamos encontrando también una fuerte presencia migratoria. Esta movilización, la migración es un derecho, yo creo que más bien es un deber cuando realmente se está buscando la supervivencia de la familia. No obstante, dentro de esa situación de migratoria, que es un comportamiento humano normal, histórico, lo han aprovechado ciertos grupos criminales para el tráfico de personas y de drogas. Hemos estado viendo, por ejemplo, un cambio fuerte de ese espacio de los carteles mexicanos donde ahora se dedican al tráfico de las personas. Pues una persona se puede vender varias veces. La cocaína solo se consume una vez, se vende y se consume una vez, pero una persona se puede vender varias veces. Entonces ellos han encontrado, los carteles, están abandonando ciertos mercados que ellos atendían antes y ahora viene el tren de Aragua y vienen las maras y empiezan a ocupar ese espacio de comercio, de droga. Y eso, por supuesto, que genera toda una situación criminalística. Como parte de esa situación de combatir ciertos grupos, y no solamente es el Tren de Aragua, hay varios, ¿no? De diferente tipo de lo que usted fuera. Si la gente debería de saber que, por ejemplo, en Estados Unidos hay grupos terroristas. Uno piensa que no, pero sí los hay. Grupos terroristas de derecha, de izquierda. Todavía recordamos grupos derechistas, por ejemplo, en Oklahoma, que pusieron aquellas bombas donde mataron ese montón de niños, hijos e hijas de empleados federales, por el simple hecho de que no están de acuerdo de que Estados Unidos siga siendo una nación federal, sino que debe dar independencia a los estados que quieran. Entonces, hay grupos criminales, hay grupos terroristas y cada uno de esos están identificados por la CIA o por el FBI. Ese tipo de componentes se vuelven un problema cuando se quiere atender la situación migratoria. Los Estados Unidos, el actual gobierno encontró que parte de la estructura de ese ingreso de migrantes, pues pasa precisamente por las ruedas aceitadas de la participación de grupos que no solamente trafican con drogas, sino que ahora trafican con personas. Y el Tren de Aragua en los últimos 15 años ha tenido, podríamos decir, una especie de ascenso, donde es de Venezuela. eh, Se atiende entonces una situación de evolución
tipo lo que ha acontecido de devolución de sandinistas de Nicaragua, y por eso vemos a Nicaragua que ha graduado hace unos 45 días más o menos, 35,000 policías voluntarios enmascarados. Por una situación, estimado doctor Portillo, y es precisamente que la gente migrante retornada perdió el miedo. Y si hay algo que los sistemas políticos no les gustaría, es tener un amplio grupo de personas que están bajo su, vamos a decir así, en la nación, que no tienen miedo. A todo gobernante le gusta que le tengan miedo. Usted mira, por ejemplo, Bukele, pues ahora 6 de cada 10, según el informe, ¿verdad? La gente le tiene temor. Entonces pasa de aquella situación de que era muy amado y querido, ahora es temido. Y en este tema de gobernabilidad, porque yo soy consultor en gobernabilidad democrática y transparencia, le puedo decir que hay personas que se sienten más cómodas en que les tengan miedo a que los amen para continuar en el poder. Y creo que eso es lo que está aconteciendo en El Salvador con este último informe. Le salió como anillo al dedo el hecho de que no podía mantener a ese montón de gente en la cárcel. Estamos hablando de casi 60,000 personas, donde hay probablemente un 7% de personas que no tienen nada que ver con las maras. Simplemente vino una persona lengona, envidiosa, y dijo, él es marero, el policía por ley, porque así es, ¿no? Por esa ley especial que tiene de suspensión de garantía ciudadana, pues simplemente lo arresta y esa persona pasa presa sin haber pasado por juicio, sin nada, medicina, sin que los papás se dieran cuenta si tiene a sus papás, sus familiares, su esposa, un año encerrado. Entonces, eso no se podía sostener y vienen los Estados Unidos y hacen un trueque y con lo que le paga eh, Estados Unidos, que es bien poco en comparación a lo que estaba gastando Estados Unidos, pero para El Salvador le viene como anillo al dedo. Puede sostener el sistema penitenciario que tienen de por vida con esas entradas. Entonces, hay una conflagración de varias cosas que ayudan a que las cosas salgan como están saliendo, ¿verdad? Entonces, está ese campo, es algo muy interno, la situación del combate al tren de Aragua. En el caso ya externo que me habla de Ucrania, pasando a ese plano, pues hasta donde yo sé, Estados Unidos ha estado muy de cerca con este combate de lo que es Ucrania ante Rusia, eh, con Biden, pues recibieron mucha ayuda militar. Con Trump, pues Trump es alguien que está hablando de que debería de haber paz, pero esos acuerdos no se dan. Y la OTAN está cada vez más de cerca con lo que sería Ucrania. Lo que se aconteció con la Operación Araña, que se llama, ¿no? Y en inglés, Spider. Precisamente fue una operación que llevaba ya mucho tiempo. Las personas que estaban ahí eran que controlaron esos drones para destruir todos esos aviones que estaban en ese aeropuerto, llevaban tiempo de estar ahí, estaban haciéndose pasar por agentes sociales que no tenían nada, pero que en su momento recibieron la orden y por eso sucedió lo que sucedió. Controlaron drones por la vía ahora electrónica, que es muy fácil, ¿no? Ahora vemos, hasta niños andan con drones. Y fue letal, fue muy fuerte, pero eso es parte de la lucha que tiene Ucrania con Rusia y que actualmente con el escenario de guerra que se tiene entre Irán e Israel, pues Rusia, no sé si ha notado, pero el escenario de guerra que tienen Irán e Israel, llevamos 6 días, pero en estos 6 días es donde más se ha hecho el accionar militar ruso contra Ucrania. Pues está apostando de que Europa va a poner mucha atención a esta confrontación y que va a dejar sola a Ucrania, ¿verdad? Que creo que es un temor que tiene Ucrania y que es valedero. Pues vemos movimiento de naval y aéreo.
Bueno, está fallándole el internet a nuestro amigo Omar García. Eh, Vamos a ir a una pausa, Omar, mientras se restablece ahí con su internet y luego retornamos con el tema en relación ya específicamente a lo que está sucediendo en Israel e Irán y las repercusiones que podrá tener el resto del mundo y específicamente nuestro país, de lo que se menciona de sus aliados en diferentes áreas del mundo que pueden ser directamente afectados y por ende afectarnos hasta este hermoso país. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo. Mientras tanto, pues Omar, le pedimos que corrija ahí su problema de internet. Ya retornamos en unos momentos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse a profundidad de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estamos abordando un tema importante sobre la guerra que hay entre Israel e Irán. Pero quiero recordarles también a todos los que nos están viendo que pueden ser amigos de Unidos en Diálogo a través del código QR que aparece en pantalla, recordándoles que pueden también estar pendientes de Unidos en Diálogo a través de la plataforma del canal 51, es cn51hn.com, que lo puede ver en su celular o en su computadora. Y pues al escanear el código QR usted tiene la oportunidad de encontrarse con con la plataforma y con todas las redes sociales disponibles para este programa Unidos en Diálogo, así como Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, que están disponibles para ustedes también en Unidos en Diálogo, así Unidos en Diálogo. También en los diferentes sistemas de cable del país estamos disponibles como canal 51. Hoy tenemos invitado al doctor Omar García y estamos hablando de un tema de interés nacional. Alguien dirá, ¿qué tenemos que ver nosotros con la guerra que está presentándose entre Israel e Irán? Como una gran cantidad de la población dice, ¿y qué nos interesa ese tema? Porque no sabemos qué puede, ni relación tenemos. ¿Será cierto, doctor, que Honduras no tiene nada que ver con eso, en el sentido de que no nos puede pasar absolutamente nada con lo que está sucediendo allá? Y mucha gente no sabe que incluso desde el problema de los combustibles es algo serio, y otras cosas más que puedan suceder si una bombita de esas mandan para Sudamérica o para Norteamérica. ¿Nos irá a irradiar un poco la situación? ¿Cómo ve? ¿No tenemos que preocuparnos nosotros o tenemos que estar alertas e informándonos de lo que está sucediendo, porque nos puede pasar la factura en su momento? Mire, yo creo que sin el ánimo de ser alarmista ni nada, sí nos va a pegar, pues a medida que vaya transcurriendo el tiempo, nos va a afectar, porque va a haber un efecto en cadena y esto ya es geoeconomía. Claro que no nos puede afectar, podríamos decir, por los momentos, y fíjese la palabra que utilicé, por los momentos, geoestratégicamente, ni geopolíticamente, tal vez solo geoeconómicamente. ¿Por qué? El mayor país perdedor de toda esta guerra se llama China. China depende un 45% de todo su crecimiento económico, de todo lo que produce, precisamente de lo que es la compra de petróleo para lo que es la economía china. Y eso es algo que ellos están muy preocupados. Ahora, ¿por qué nos va a pegar? Bueno, si empezamos a ver cuánto le hemos comprado nosotros a lo que es China y cuánto ellos nos venden, cuánto ellos también nos compran, pues es bien poquito lo que ellos nos compran y nosotros les hemos comprado bastante. Y si empieza a haber una dependencia más todavía consumista, pues la producción china va a disminuir. Y eso quiere decir
que los productos chinos se van a encarecer y casi no van a llegar acá. Por tanto, habrá un resquebrajamiento de la estructura comercial económica que ha estado creciendo alrededor de China continental, que a mí me parece un error realmente cómo lo ha manejado este gobierno, pues es deficitario totalmente, ¿verdad? Deficitario y es altísimo, es enorme, ¿verdad? Ciertamente, los únicos beneficiados de haber estado con China pues son los empleados públicos que los han enviado a conocer ahí, ¿verdad? Pero de ahí, para el pueblo, pueblo, con respecto a productos y bienes y servicios, mm, pues los números hablan, ¿verdad? Por eso el dato mata relato. Entonces, viendo la parte económica, va a afectar. En la parte del petróleo, pues Honduras no consume petróleo directamente de ahí, ¿verdad? El petróleo que nosotros eh, consumimos, tampoco no consumimos directamente petróleo, sino que gasolina. Y la misma es dada precisamente de los proveedores norteamericanos. A ellos es que nosotros les compramos precisamente todo lo que es el combustible. Y cuando hay una guerra en el Medio Oriente, siempre sube el mercado a futuro de lo que son los precios del petróleo, por tanto también jalonea la subida de lo que sería el combustible que se está ofreciendo en Texas, en la Exxon, por ejemplo, grandes compañías, donde, o Texaco, como las conocemos, Chevron, pues es más la cuestión ahí hacia Europa, la Shell, y todo eso tiene una presión fuerte. Por tanto, si el gobierno actual está subsidiando lo que es el precio del combustible, pues ese subsidio se va a ir minimizando y no lo vamos a sentir. Lo único que vamos a estar sintiendo es que cada día va a estar subiendo más lo que es los carburantes. Por tanto, el gobierno a mí me parece que este gobierno debería de empezar un plan de lo que se llama de transición referente a eso para el próximo gobierno. No lo está haciendo, no lo miro mucho gasto, miro una convocatoria de estar 3 días en las calles y me pongo a pensar cuánto cuesta eso, realmente qué tan útil es para esto, quién está pagando eso, con qué dinero, haciendo un paréntesis al respecto, ¿no? Entonces sí nos va a afectar. En función económica, sí, pues nosotros dependemos. Por ejemplo, usted y yo ahorita andamos muchas cosas de lo que es del petróleo. Esta corbata, nuestra ropa, el poliéster, el asiento donde usted está, todo lo que, si empezamos a ver cómo es la economía mundial, depende del petróleo. Y ese petróleo cada vez se va a ir poniendo más caro el precio. ¿Quién se beneficia de toda esta guerra? A mi modo, el más grande ganador es Rusia. Rusia es el mayor ganador. Una, porque va a poder vender petróleo que con las restricciones que le había puesto la Unión Europea y los mismos Estados Unidos, pues los países van a buscar petróleo donde sea, pues. Y entonces ellos lo van a vender, número uno. En la parte económica, en la parte militar, pues creo que va a haber más atención hacia ese conflicto iraní-israelí y van a quitar los ojos de Ucrania. Entonces ellos van a socar más ahí. Recordemos históricamente en los años 40 del siglo pasado, pues Stanley mató de hambre ahí aproximadamente 7 millones de personas, ¿no? De hambre, puramente, así, literal. Entonces, los rusos no sé por qué, si Kiev más bien es el nacimiento de la nación rusa, pero Moscú y Kiev realmente siempre han sido antagonistas. Muy, veremos también que varias cosas que se manejan de tecnologías también van a ir desapareciendo si sigue esa confrontación y sigue subiéndose el nivel. Nosotros tenemos mucho de consumo tecnológico israelí, por ejemplo, en cuanto a software, en cuanto a lo que serían de sistemas de seguridad privada, satelital, vamos a ser afectados. O sea, si pensamos que no nos va a afectar, pues directamente por los momentos, pero es mi deber decirlo en su canal. Si formalmente los Estados Unidos entran en una guerra formal contra Irán,
Creo que la fuerza es menester de esta nación proteger dos cosas, Almerola y la embajada norteamericana. Pues Nicaragua ha estado recibiendo enormes buques en estos largos 5 años de varios lados que precisamente vienen de ahí, de el estrecho de Hormuz, por un lado, pero por el otro lado la presencia rusa. Entonces, a mí no me extrañaría, y como creo que la familia Ortega con la familia Zelaya no se lleva muy bien, tengo entendido eso, pues y hay mucho compromiso de parte de Nicaragua con Irán, muy fuerte, sus lazos son muy fuertes. Y la presencia iraní en Nicaragua está súper comprobada, así como también está la presencia del Mossad aquí en Centroamérica, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales yo diría no está tan lejos. Recordemos que el Medio Oriente tiene dos valores que a mí siempre me han preocupado y lo he dicho en mis conferencias internacionales. La verdad es que el valor de la venganza lo comparten judíos, persas, árabes, turcos, egipcios. Ellos, el valor de la venganza social es así, hay que vengarse, ¿no? Usted mira la respuesta, León, el ascenso de León, que así se llamó la operación militar que hubo ahorita de Israel contra Irán, después de escuchar el informe de la Agencia Reguladora de Energía Atómica de la ONU, donde decía que Irán no había cumplido. Entonces, Israel, si lo ve así, ya que estamos atando cabo, prácticamente le advirtió esta agencia a Israel que ya casi estaba a días que Irán iba a tener sus capacidades militares para poder terminar de construir una bomba nuclear. Actualmente hay pláticas de Rusia con Israel para sacar varios científicos o técnicos, asesores rusos que estaban apoyando a Irán precisamente en ese tipo de cosas, ¿verdad? Antes de que mueran, como dicen por ahí. Y hay una realidad, o sea, el escalamiento regional, dado de que no existe orden ahorita en el planeta, es que están convergiendo las cosas. Por un lado, Estados Unidos que no está muy convencido asimismo de generar orden, salvo este presidente que tienen, que blofea bastante, él piensa que está negociando, para él todo es negocio, para él todo es trato y él cree que todo tiene un precio y que la gente siempre tiene un precio y va a ceder ahí. Esa es la mentalidad del señor Donald Trump. Pero el valor de la venganza es algo que él nunca lo ha experimentado, creo. Pero en esos países es así, ¿verdad? Es un valor generacional donde los más jóvenes tienen que vengar a los más viejos y es algo que debe de hacerlo, si no habrá una exclusión tipo comunitaria que hay ahí. La verdad es que estas naciones son un montón de naciones chiquiticas. Usted mira, por ejemplo, Irán. Irán no es una nación así como decir Honduras, ¿no? Que nosotros el 85% pues somos mestizos. Entonces, unos que otros 8 grupos étnicos pequeños están con nosotros conviviendo en el mismo espacio territorial, pero ya 84 millones de iraníes, donde existen un montón de lenguas, un montón de religiones que no se aguantan. Una cosa es ser musulmán chií y otra cosa es ser musulmán sunita. Pero también están los que de una religión más antigua que ellos, que es de Zoroastro. Entonces, ahí los Bahá'í, por ejemplo, no sé si alguna vez usted ha escuchado esa palabra. Aquí en Honduras había una religión así, parecida, tiene esas raíces de Zoroastro. En Panamá hay templo Bahá'í, pero hay cuestiones en donde hay kurdos, que es una nación sin territorio, que está presente en Siria, en Turquía, en Irán y en Irak, y donde tienen confrontaciones armadas los Pastush, por ejemplo, que son parte de una etnia muy independiente y muy guerrera que comparte estar en la frontera con Pakistán y también con Irán. Entonces, cuando yo miro Irán y usted me dice a mí, ¿usted cree que Irán se va a poder enfrentar a Israel? Hay varias cosas. 35 años de un régimen, de un señor, unos ancianos, si usted empieza a ver
todos los ancianos que están muriendo, pues son de la tercera edad. Y la mayoría, hay una situación bien interesante, donde en los últimos años siempre han habido movilizaciones sociales en contra de los ayatolá, por ejemplo, el régimen. Un régimen absurdo para mí, y yo siempre lo critiqué, porque yo miraba que el actual gobierno estaba acercándose a Irán, que querían compartir embajadores, y yo le dije, inclusive hablé con el ministro Reina, y le dije al mismo Grillo también, que es un asesor, cómo ustedes van a hacer alianza diplomática con un régimen que mata a mujeres por el simple hecho de que se quitan un velo. Porque eso es lo que hacen. Y tenemos una primer presidenta de mujer. No, hombre, no sean absurdos. Más bien dejen eso para otro, porque tener una primer mujer presidenta y que hace relaciones diplomáticas con un régimen que mata a mujeres por el hecho de quitarse un velo, a mí me parece definitivamente mal. Y recuerdo que los dos me dijeron, es que eso son cosas internas. No, es cuestión también de entender los momentos y de ver las cosas, ¿no? Israel también, no creamos que es el país que la gente piensa que es. Yo los miro, hay varios. Para empezar, Israel es un país que tiene un montón de gente atea, bastante gente atea. Creo que hay más judíos que creen en Dios en Nueva York que en mismo Israel, pues. Ahí también el israelí es un gentilicio, ¿no? Entonces ahí los israelíes, hay israelíes agnósticos, israelíes ateos, israelíes budistas, israelíes cristianos, israelíes judíos y también hay israelíes musulmanes. O sea, si usted piensa que Israel es una sola cuestión, pues eh, tengo que decirle que no, eso está equivocado, quizás por esa efervescencia favorable religiosa cristiana evangélica, y yo soy cristiano evangélico, pero entiendo bien, muy bien eso, donde creen que el pueblo de Israel es uno solo. En cuanto a religión, no lo es. En cuanto a nacionalismo, sí creo que sí. Y lo mismo sucede con el fervor nacionalista iraní. Ahora, Irán es un país cuya religión es la antagónica de lo que serían los musulmanes eh, sunnis, donde la Meca, ¿verdad? Se maneja, creo que la religión, yo nací en 1963 y en ese momento habían como aproximadamente unos 180 millones de musulmanes sunnis. Habían unos que otros así como 30, 40 millones de musulmanes chiíes, pero ahorita para el año 2024 hay más de 1.200 millones de musulmanes sunnis y hay como 170 musulmanes chiíes. ¿Por qué ellos tienen pelea? Bueno, porque en el caso de Irán, el jefe de Estado es también el máximo líder religioso, es como el Vaticano, que así es, ¿no? El Vaticano, el Papa, es jefe de Estado, pero también es el máximo líder religioso. Los iraníes creen que no deben de haber fronteras, que no debe haber república de Jordania o monárquica o monarquía de Jordania, que no debe haber república de Arabia Saudita, ni de Qatar, ni de Turquía. Los iraníes creen que debería de ser una sola nación musulmana y obviamente con capital Teherán, ¿verdad? Y ahí es donde entra el choque con respecto a los sunnis, donde para cada país pues tienen una mayoría y tienen su identidad musulmana, pero existen como naciones. Y en ese sentido, mutuamente se llaman herejes. Irak fue uno de los mejores ejemplos que vimos cuando los Estados Unidos abandonaron ahí. Eh, tanto chiíes como suníes se ponían bombas en los templos donde se reunían, donde morían centenares de personas, ¿verdad? Por el simple hecho de profesar una fe. Es como entender de sunis y chiíes sería, si me permite, por favor, la comparación, es como los cristianos evangélicos y cristianos católicos, para poder hacer una diferenciación. Entonces, en este caso, Irán es un país que puede ser indomable. La verdad es que
no se puede invadir, ¿verdad? Para llegar a la capital hay que pasar por ciertas cordilleras que son muy, muy agrestes y solo por vía aérea, vía satelital, así como se está haciendo con bombardeos y drones, se puede tener una guerra con Irán. Si se decide invadir Irán, el ejército que vaya ahí o los ejércitos que vayan ahí van a perder. Pues tendrían que, no hay mucha carretera, el movimiento ahí de eso es tremendo. Sí, realmente el régimen actual creo que debería de cambiar y darle paso a gobiernos más jóvenes que tengan más claridad hacia dónde deberían de ir como nación, ¿verdad? Y entender realmente de que tratar de ser absolutistas en cuanto a una forma de pensar religiosa puede traerles problemas a ellos. Y la verdad es que Irán eh, estuvo agenciando a Hezbollah, a Hamas, a los hutíes yemeníes y han estado sosteniendo a esos grupos que atacan constantemente a Israel. Por tanto, no es raro que Irán e Israel pues, no se lleven. Sí que uno está con el otro asusando y Hamas, que está en Gaza, y pido disculpas por hablar de tantas cosas, pero por ejemplo usted miró Gaza, ¿verdad? Entonces usted dice, ¿cómo están matando ese montón de civiles? Sí, a mí me duele eso y no estoy de acuerdo con eso, pero tienen que entender algunas personas que la gente palestina de Gaza están constituidas en clanes, no es una nación como tal. Entonces los clanes más favorecidos son los que toman las decisiones y los desfavorecidos son los que sirven de escudos humanos. ¿Recuerda usted cuando empezó toda esa conflagración que se hablaba de que había escudos humanos de niños y mujeres en los hospitales, en lo que serían escuelas, donde se disparaban todos esos misiles tontos que se le llama, pero ahí estaban. Ah, bueno, entonces uno dice, ¿cómo es posible que un pueblo pueda poner a otro? Sencillo, por los clanes. Los clanes más desfavorecidos tenían que obedecer y por eso hemos visto videos donde se ven mujeres y hombres criticando a Hamas y son palestinos. Y por eso vemos también cómo los palestinos de Cisjordania han tomado distancia de Hamas. Porque hay una cuestión también, y aquí atención a los que les encanta ser comunistas y exabruptos. ¿Verdad? Cuando Hamas llegó al poder por la vía democrática, eliminó a todos los palestinos comunistas que había. Los mató. Entonces yo no entiendo por qué aquí en Honduras pues hablan de que hay que estar con Gaza y que Hamas es aquí, que Hamas es allá. Y yo les quiero decir a los hondureños que hablan así, desde el momento en que se llega al poder con Hamas, usted por ser comunista, por ser ateo, simplemente muere, le cortan la cabeza. Y eso lo saben los palestinos cristianos de acá y los palestinos musulmanes también de allá. Entonces, hay cuestiones. Eso es bien interesante, ¿no? Entonces hay realidades que como se construyen, ¿verdad? Ciertos cuentos y cierta historia, realmente es terrible. Entonces yo cuando miro a una persona ignorante, que ignora, que es ignorante, es cosa seria. Entonces para mí eso es difícil de aceptar, no podríamos hablar tan fácilmente de lo que es el Medio Oriente. Lo que sí estoy seguro es que se va a poner más caro todo lo que es la cuestión de carburantes, la tecnología, porque va a afectar el mercado israelí. Si empieza a tener una fuerza creciente, se puede regionalizar todo eso. Y a Pakistán ya avisó de que va a apoyar a Irán. Entonces la India anunció que va a apoyar a Israel. Y es algo bien interesante. Ojo para los religiosos. Entonces, todos sabemos que la India tiene millones de dioses. Y allá el otro, Israel solamente tiene un monoteísmo, ¿no? Y se van a aliar. Entonces aquí hay una mezcla bien interesante de varias cosas. Los talibanes no se llevan bien con los iraníes.
tienen su propia forma, ¿verdad? Ellos llaman fíjate, los talibanes llaman a los iraníes, que son más conservadores, ¿verdad? Herejes liberales, para que tengas una idea de qué tan terrible es eso, ¿verdad? Puchica, si los iraníes son liberales, ¿qué no serán los talibanes, ¿verdad? Entonces hay una cuestión de ese tipo. Los iraníes llaman a los sunnis superliberales, ¿verdad? Son herejes. Entonces hay una cuestión en encadenamiento de esa forma. ¿Qué puede haber? Bueno, que el flujo comercial también se detenga. Por ejemplo, puede acontecer que el canal de Suez sea un escenario de guerra. Y si ahí se tapa esa cosa, problema. Que el estrecho de Hormuz se cierre, igual también. Entonces estamos hablando de que varios países que producen cosas que nosotros consumimos, porque no las producimos, se van a ver afectados en su flujo de abastecimiento de petróleo. Sí nos va a tocar, sí nos va a afectar. Eso no le quepa la menor duda, como que me llamo Omar Andrés García Calderón. Y yo le pido al gobierno que está actualmente que prepare a la nación para eso. Si esto no termina dentro de 2 semanas, vamos a ver a un Estados Unidos metido en el rollo. Yo le doy a este conflicto, si se pasa de 2 semanas, va a intervenir Turquía, va a intervenir India, Pakistán, va a intervenir también Siria, aunque Siria ahorita todos sabemos que el señor Balazar pues ya no está, pero tiene un régimen surgido de una guerra civil sangriento que ha estado matando cristianos hasta más no poder, ¿verdad? Y vamos a ver que la confrontación ya no va a ser de tipo bilateral, sino que va a ser regional, porque hay que aceptarlo. A Turquía es el país de mejor desarrollo para este siglo XXI. Ahí va a haber mucho desarrollo fuerte. Las tendencias sí nos lo dicen. Pero Turquía desconfía de los iraníes, pero también de los árabes. Recordemos que Turquía dominó a los árabes y los árabes odian a los turcos hasta más no poder, porque les mataron mucha gente a inicios del siglo pasado. Es Entonces, que entró una llamada. sí, le escucho. No sé si me está escuchando Omar. Y le escucho, Eh, le escucho bueno, bien. habría que ver, por ejemplo, aquí algunos hondureños andan incluso con la bandera palestina en el carro, otros se la ponen ahí en el cuello y se sienten orgullosos de portar la bandera palestina. Y aparte de eso, pues usted lo acaba de mencionar, las relaciones se vuelven un poco más frías con países como el nuestro, en contra de Estados Unidos. ¿Qué implicaría si dentro de un par de semanas más Estados Unidos interviene directamente y en países como el nuestro estamos a favor de Irán? Porque, bueno, esa es la misma línea, Irán, China bueno, el mismo Maduro en Venezuela hizo un llamado enérgico a Israel porque está a favor de Irán. O sea, esas cosas están algo contradictorias, pero la geopolítica es así. Y yo le diría en ese sentido entonces, pues, ¿cómo ve usted ese panorama? Porque definitivamente tiene que ver mucho con el aspecto realmente hondureño. No, nosotros tenemos que cuidarnos, ¿no? Yo creo que ser ahorita ingenuo en estar agarrando que contra este grupo porque me dan directrices. Mire, yo aspiro que Honduras sea más independiente. Aquí el Partido Libre recibe instrucciones del Foro de Sao Paulo, el Partido Nacional recibe instrucciones del Foro de Madrid y ahora es que el Partido Liberal también recibe instrucciones de la Unión republicana de reciente formación en Estados Unidos y en Argentina. ¿Cómo anhelo yo que realmente tengamos identidad propia? Nosotros debemos de decidir
por cuenta propia lo que corresponda. Así que yo esperaría mesura y que nos preparemos. Debemos de prepararnos. Si esto continúa 2 semanas, esto nos va a afectar. Así como nos afectó la guerra de Ucrania con Rusia, que no esperábamos, con la subida de los fertilizantes, por ejemplo. Y nosotros somos un país agrícola. Entonces, hay cosas que suceden en cadena y esas cadenas tenemos que tener claridad. Por eso aspiro yo que exista en el gobierno gente pensante, gente que pueda analizar las cosas y que puedan pensar en función de la nación. Lastimosamente, pues no hemos tenido, porque fíjese que ya con este tripartidismo que llevamos, pues esta es la Honduras que tenemos. Y lastimosamente, Ok. una Honduras que tiene niveles de pobreza, 8 de cada 10 hondureños son pobres, con niveles de 154 de percepción de la corrupción. Ha bajado un poquito, en el tiempo de Jo era 157, pero sí, en los mismos niveles altísimos, ¿verdad? No logramos tener nuestra propia agenda, aquí todo el mundo quiere meter la mano, ¿verdad? Eh, Tenemos un problema ahí que no se ha atendido ahí con Guatemala, por ejemplo, en Cayo Zapotillo, que es nuestra, ¿verdad? Que eso ahorita nos va a afectar. Y es triste, ¿verdad? La administración acá va a ser recordada por una simple y sencilla razón. Será en el tiempo en que perdimos una vastedad de acceso a mar con más de la mitad del territorio nacional nuestro. Eso es lo que vamos a perder por no haber atendido lo que es este zipizape que tienen Belice y Guatemala, y que nosotros como tercer país necesitamos tener el derecho. Y lo hablo como catedrático de la Academia Diplomática de este país, que lo he servido. Y le puedo decir que realmente no hemos tenido capacidades adecuadas en echar a andar mucho lo que es la situación de defensa y también diplomática. Creo que estamos siguiendo directrices. Este gobierno se le nota, ¿no? Que todo lo que dicen allá en el Sudamérica, pero a mí me molesta eso. Porque bien que anda con la frente en alto, hablando contra los gringos y besándole los pies a los venezolanos. Pero también aquí hay gente que habla en contra de los venezolanos, contra los cubanos, contra los nicaragüenses y anda besándole los pies ahí a los gringos. ¿Cuándo vamos a tener orgullo, dignidad? Eso es lo que yo quiero. Yo aspiro porque tengamos he aprendido en todos mis contactos con otros países que una nación cuya población genera unidad es fuerte y puede enfrentar cualquier cosa. Y eso es lo que nos hace falta. Llevamos Cosa difícil, tanto. Sí. Omar. Así que hay que continuar. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. No sé si usted quiere decir algunas 3 palabras para despedirse del público. Y... Sí, le agradezco a Ajá. usted, gracias a Dios, ¿verdad?, por este momento de vida. Y pues yo lo único que le quiero decir, y le agradezco, pues, yo soy candidato para diputado por Francisco Morazán del Pino Socialdemócrata. Y lo hago, créame, porque creo que ya es tiempo de actuar y que es necesario cambiar estas cosas. Es lo único que le puedo decir. Me mueve mi historia familiar, me mueve la historia de mi país y creo que es necesario, dado los resultados que hay. Esto tiene que cambiar, no podemos seguir así. Me niego. Bueno, lamentablemente nos dijo ya al finalizar lo de la candidatura. Tendremos otra oportunidad para traerlo al canal y que usted pueda exponer sobre su deseo de llegar al Congreso Nacional. Pero hoy yo le quiero decir lo que realmente significa para nosotros Unidos en Diálogo. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.